Me avisas. Sí, ya está, ya Listo, los doctora. admitidos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación que me ha hecho Julián a esta actividad, pues con los futuros egresados de la Facultad de Ontología de la Universidad de Antioquia, a quien quiero extender mis felicitaciones desde ACFO. Yo soy la delegada del área estratégica de educación y también trabajo en la Universidad del Bosque en procesos de investigación básicamente relacionados con pedagogía. Es obvio que tengo que reconocer todo el trabajo y la trayectoria que ha tenido la Universidad de Antioquia en los aportes a la odontología. Y pues quiero contarles que Julián se ha convertido en estos últimos años en un referente muy importante por sus conocimientos, no solamente relacionados con la situación de la laboralidad de la odontología, sino con otras actividades que él desarrolla relacionadas con toda la parte de asistencia social y comunitaria. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado, Julián, y muchísimas gracias a ustedes, estudiantes, por escuchar estas cosas que son tan importantes y que siempre dejamos de lado durante nuestros procesos de formación, pero que en últimas pues se convierten en unos elementos de análisis bastante profundos que tenemos que hacer antes y durante nuestro rol como profesionales en una profesión que está absolutamente desarticulada en el país. Entonces, agradezco esto, estos espacios son de suma importancia y pues ojalá ustedes disfruten esto tanto como yo estoy dispuesta a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Pardo. Pues muy lindas palabras. Gracias, en serio. Me cogió por sorpresa. Bueno, como les hemos estado contando, el evento de hoy es un evento de cierre de esto que hemos denominado encuentros gremiales, que lo que busca es desde las voces de los graduados y egresados poder hacer ejercicios de reflexión en relación a las prácticas odontológicas. El día de hoy daremos la conferencia, que es una investigación que realizamos la doctora María Pardo y yo en el marco de ACFO con varias facultades del país, ¿cierto? De las diferentes regiones, tanto universidades públicas como privadas, que de una manera u otra, desde sus oficinas de egresados, están preocupados por la situación laboral de los odontólogos y odontólogas, y que a su vez también se requieren en herramientas de análisis para poder hacer reflexiones críticas en relación a las situaciones de precariedad laboral, ¿cierto?, que se están presentando actualmente en las prácticas odontológicas. Entonces, para eso, y mientras vamos dando como un compás para poder que vayan ingresando personas al ejercicio, les voy a compartir una investigación que también nos sirve como marco de referencia para poder comprender lo que vamos a conversar hoy. Esto es un video que realizó la Universidad Nacional en cabeza de la doctora Carolina Morales. Ella es la encargada de este proyecto con un semillero de la línea de salud colectiva de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. Ellos hicieron esta investigación, nos parece muy pertinente para este ejercicio y la idea es poder que ustedes lo observen. El volumen no está muy bueno, entonces les aconsejaría o ponerse los audífonos o pegarse un poquito el celular al oído o la tablet o en el dispositivo que estén, porque si no tiene muy buen sonidito, pero la información que nos trae este video nos permite comprender los hallazgos que vamos ahorita a mencionar a continuación. Entonces, espero que sea de todo su agrado y los dejamos con este video, dura 5 minutos y posteriormente empezamos con la conferencia. Acabar la profesión, la salud bucal te necesita. Antes de la Constitución Política de 1991, ejercimos la profesión con dos tipos de prácticas odontológicas distintas, eso sí, ambas liberales. En la más antigua, de 1962, llamada práctica odontológica liberal,
el profesional producía y movía la economía aplicando conocimientos, medios y capacidades para tratar enfermedades de los dientes y de los tejidos de sostén en su consultorio, con libertad de organizar el trabajo, producir sin regulación estatal, sin manual de tarifas y, lo peor, sin políticas de salud bucal. La segunda práctica odontológica liberal surge en 1972, cuando se institucionaliza la atención dentro de la seguridad social, en la práctica odontológica de seguridad social. En esta práctica, los trabajadores del sistema de salud ganamos con estabilidad de condiciones laborales, en contratos y salarios, en autonomía y libertad para ejercer una práctica odontológica como adscritos al Instituto de Seguros Sociales, con sus tarifas y bajo una nueva organización administrativa para la atención de los pacientes que eran poblaciones cautivas de la seguridad social en nuestros propios consultorios, al tiempo que empezamos a ejercer en clínicas y en cajas de compensación. Desde la reforma del Código Sustantivo del Trabajo, con la Ley 50 de 1990, se flexibilizan las condiciones laborales y el derecho al trabajo digno y decente. Perdimos el estatus de trabajador para ser empleado subordinado a los nuevos mercados laborales, con jornadas largas e intensas, con contratos y salarios inestables y precarizados. La reforma del sistema de seguridad social en salud con la Ley 100 de 1993 abre las puertas a la libre competencia y a la productividad empresarial en salud. Surge entonces una nueva práctica de la odontología, la práctica neoliberal. Desde 1996 crece esta práctica odontológica neoliberal dentro del aseguramiento en salud, que separa la odontología básica y pública de la odontología especializada, privatizada o prepagada. De todas formas, el profesional de la odontología vive más ocupado, consume más tiempo realizando labores que antes hacían otros empleados, pero ahora debemos hacerlas nosotros mismos, con subvaloración del tiempo y el trabajo profesional, con menos ingresos y jornadas más intensas. En 2001, las corporaciones invaden los mercados neoliberales de la salud con capitales foráneos. Surge entonces la práctica odontológica corporativizada con una meta específica: aumentar la eficiencia para ganar en la competencia empresarial. El empleado es despojado de los medios de producción, en conocimientos le exigen más títulos, en capacidades le piden más experiencia, en insumos le exigen dotación, pero ni la academia, ni el gremio, ni los empleados sabemos bien para quién, para qué o hacia dónde nos lleva la máxima eficiencia. En 2008, el mercado impulsa una nueva práctica odontológica, la tecnologizada, una manera de aumentar la eficiencia basándonos en nuevas tecnologías. La vida del empleado cambia, se hace consumidor de tecnologías como estrategia de activación de la venta de servicios con mayor rentabilidad para las empresas. La vida del profesional independiente cambia también, intenta sobrevivir del emprendimiento y muchas veces queda subempleado. Las prácticas odontológicas neoliberales traen muchas desigualdades en los modos de vivir de las y los trabajadores. La salud bucal está en nuestras manos, requiere espacios y necesita tiempos para trabajar dignamente en una clínica amplia y dialógica, creando vínculos con las familias y las comunidades, en los barrios y en las instituciones, con real acceso a los servicios y a un sistema de salud que cuide la vida y produzca salud. Mensaje de Salud Bucal Colectiva, Universidad Nacional de Colombia. Perfecto, esperen un momentico, porfa. Listo, ahora sí. Entonces, con este abrebocas de la presentación que nos da cuenta de cómo hay un ejercicio y cómo hay, porque inicialmente y también que es como una de las discusiones que se ahorita son las tensiones que hay frente al concepto de la práctica odontológica radicada por Pallares, y cómo aquí la doctora Carolina Morales nos da cuenta y su grupo de cómo esa práctica en concepción, ¿cierto?, de conocimientos, mecanismos y dispositivos en pro de la salud bucal
han ido variando en torno a la relación histórica que ha tenido los profesionales, los usuarios y el sistema en sí, las políticas que están imperantes. Entonces, en este sentido, nosotros lo que hicimos no es dar cuenta pues de este desarrollo histórico, pero sí, a la luz de graduados y empleadores, hemos empezado a dar algunos matices de lo que se nombra aquí en los últimos momentos, ¿cierto? Como unas prácticas corporativas y tecnologizadas. Y entonces con estos hallazgos damos cuenta de una manera más descriptiva de lo que sucede en el mercado a la luz de los significados e imaginarios de los empleadores y de los graduados. Entonces procedo a compartir la presentación. Esperen un momento, por favor. Y ya daríamos inicio con esto. Entonces, como les estaba contando, inicialmente esta investigación hace parte de un esfuerzo entre la Universidad de Antioquia y ACFO, quien por medio de ACFO logramos que se incorporaran diversas facultades en este ejercicio, y quienes coordinamos fue la doctora María Pardo y quien les habla, Julián Serna. En este sentido, entonces es importante hablar que fue un estudio mixto, tuvo un componente cuantitativo en el cual se hizo una encuesta con graduados, y se hizo unos grupos de discusión con empleadores. Algunos datos generales del estudio cuantitativo: se hicieron 2.723 encuestas, repetidas de ellas 2.888. Encontramos egresados desde 1968 hasta 1990, ¿cierto? Y también tuvimos egresados de 1970 a 1987. Esas es como las diferencias que tenemos aquí de las personas que lograron responder. Encontramos también, y se hizo un especial énfasis en revisar los datos de los graduados más recientes, y podemos observar que entre el 2011 y 2015 hubo casi el 22.66%, y entre el 2016 y 2020 estamos hablando de un 15.7%. Listo. También esto, y nos interesa mucho este ejercicio, esta encuesta es de las primeras y eso es un relato que lo nombramos cuando estábamos hablando en ACFO, que incorpora la identidad de género, y nos parece pues importante empezar a reconocer que hay diversidades en la práctica, además que es una práctica feminizada. Hay que tener en cuenta también que hay que develar, hacer visible estas inequidades también que pueden ser presentes, analizadas por la orientación sexual o la identidad de género. Entonces encontramos pues que, por así decirlo, el 73.6% de las encuestadas en el ejercicio cuantitativo fueron mujeres. También encontramos 2.4% que se reconocieron como gays, 1.3% como lesbianas, y un dato que es muy característico y particular e importante también, que es el 0.1%, habló de que son personas queer, que es transexual o transgénero como tal. El 92.9% son heterosexuales. Podemos encontrar que la gran mayoría de edades estaba concentrado entre los 30 y 39 años, con un 35%. Frente a los datos cualitativos, hicimos un estudio. Yo voy a presentar no separados, sino mezclados los datos, porque esto nos facilita ir como dándole mayor fuerza a los relatos cualitativos. El estudio cualitativo se hizo con un enfoque etnográfico, 6 grupos de discusión con 32 asistentes: Bogotá, Centro 1, Centro 2, Caribe, Orinoquia y Pacífico. Y se hizo un análisis de contenido por saturación teórica. Entonces encontramos que lo que habíamos nombrado allí, que hay unas prácticas odontológicas a la luz del mercado de servicios de salud bucal, que para los empleadores hay un claro influjo del modelo económico en el sistema sanitario, y desde su relato se logró revisar y también comprender cómo el pluralismo estructurado por medio de la lógica de los cuasimercados regulados, ¿cierto? Que en función tampoco hay una alta regulación del Estado, esta economía neoclásica de bienes y servicios que cada quien, cuando percibe un bien individual, paga por él, pero los bienes colectivos como externalidades los asume el Estado. Entonces esa diferenciación, esa mal diferenciación entre lo que hablábamos como P y P, que realmente no es el debate de esta ponencia, pero que sí conlleva como a generar esas mezclas en lo conceptual y en lo práctico. Entonces también podemos hablar que para los empleadores, en ese sentido, los cuasimercados regulados, para ellos casi no hay una regulación del Estado, que esa es pues una de las críticas
del neoliberalismo al liberalismo clásico, y que también ellos encuentran como una situación compleja o coyuntural y propia también del neoliberalismo en la apertura del mercado educativo con la Ley 30 y el alto incremento de programas que ofertan odontología, comprendiendo pues que en la actualidad hemos pasado casi antes de la Ley 30, estábamos hablando más o menos de 10 a 12 programas, y en la actualidad estamos hablando casi de 34 programas en pregrado. Entonces es importante que también para los empleados esto genera alta concentración de profesionales y una relación inadecuada o inequitativa en las ciudades capitales. Frente a esto, entonces nosotros a partir de los relatos de los empleadores logramos identificar dos tipos de práctica, que lo plantea también la doctora Carolina Morales, una práctica odontológica para la prestación de servicio, y otra que esta práctica, claro, está dentro de la lógica del derecho a la salud, comprendiendo pues el derecho a la salud como una lucha fundamental a partir del 2015, gracias al sinfín de telas, al papel de la Corte Constitucional, que lograron generar ese cambio que en la Constitución venía bajo todo esto que le nombra el modelo pluralismo estructurado, pero que gracias a estas luchas y tensiones sociales se conforma la Ley 1751 de 2015, que es la que habla del derecho fundamental a la salud y que para lo que implica a nosotros el componente bucal. Entonces, esta práctica odontológica es una práctica que vela por ese componente, que está normatizada, que está dentro del sistema sanitario, ¿cierto? Y también tenemos otra práctica odontológica que es especializada en venta de servicios de salud. Y aquí el derecho a la salud está condicionado a la capacidad de pago, que eso no es solamente en el componente bucal, sino en todo el ejercicio global de la salud integral. Y también hay un claro componente de acumulación de capital de los empleadores y actualmente corporaciones y capitales internacionales. También para los empleadores nos hablaban, y eso no es pues un asunto solo de los empleadores, el ejercicio de un gremio pasivo sin influencia en el sistema sanitario, sin incidencia en las tomas, en la toma de decisiones, en los espacios políticos, ¿cierto? Y como les había mencionado, hay una tensión también entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo en estos ejercicios de prácticas odontológicas. Brevemente, también entonces tenemos lo que encontramos frente a la dimensión de la prestación de un servicio esencial que se da por la intermediación. Claramente está bajo el modelo de pluralismo estructurado, que es la función que incorpora en los sistemas sanitarios en el mundo. Esto todo se da por una contratación por cápita, en algunas partes se da por eventos. Esa contratación por cápita permite o genera, no permite, genera que los de servicios de salud bucal sean poco rentables debido a la lógica de la capitación, ¿cierto? También eso conlleva a que haya pocas garantías laborales y que eso genere un incremento de los contratos civiles. Estamos hablando de una clara diferenciación entre un contrato civil como prestación servicio y un contrato laboral que tiene tres características importantes, que es subordinación, cumplimiento horario y pago de salario. En ese sentido, entonces, también esas pocas garantías laborales, para la gran mayoría de empleadores, ellos perciben que hay una disminución en la capacidad adquisitiva de los odontólogos y odontólogas, que hay salarios injustos, y también en las personas que están bajo un ejercicio de nómina, porque eso también es algo importante que lo vamos a tocar aquí abajo. Este tipo de práctica posibilita más la contratación por nómina, pero debido a que los servicios de salud no son muy rentables, eso genera retrasos en los pagos de la nómina de los profesionales en salud bucal. También debido a todo este asunto de lo poco rentable, se ha generado, no con mucha fuerza en algunas partes del país, la creación de cooperativas como un ejercicio solidario de tratar de solventar esa poca rentabilidad de los servicios de salud bucal. También, y lo que planteaba al principio del video, hay una tensión entre los servicios de baja capacidad y alta capacidad, o sea, lo que nosotros llamamos con las clínicas de grandes superficies, que son clínicas que obedecen o están apalancadas en capitales financieros extranjeros y que al momento, y es una lógica pues de los empleadores, no es una lógica que ellos hacen esa denuncia y de cara, por ejemplo, ahorita la resolución 3100, que hay una implementación homogénea que no comprende la diversidad, ¿cierto? Y la heterogeneidad
o lo variopinto de la práctica y de sus capacidades, entonces se implementa a rajatabla estas normatividades, dejando un panorama de desventajas para los profesionales en salud bucal que tienen servicios de baja capacidad. También es importante comprender que este tipo de prestación de servicio esencial solamente se concentra en la prestación de servicios de prevención primaria y secundaria, comprendiendo la prevención primaria, las lógicas de Lever y Clark, como ejercicios de información, educación, comunicación, y la prevención secundaria como ejercicios de curación. Realmente los ejercicios de prevención terciaria, que sería lo que es rehabilitación, que está casi para las especialidades, está para el otro tipo de prácticas. Como les había dicho, toda esta lógica y ya es conocida, sea por contratación, por capitación, bajo la lógica de un plan básico de salud, ¿cierto? Que con la ley 1751 ya es un plan de salud, ya no es el plan obligatorio de salud. Eso posibilita que los empleadores puedan contratar por nómina, pero esos tiempos de contratación cada vez son más cortos, ¿cierto? Y casi siempre se concentran en los odontólogos generales. Muy pocos especialistas en esta lógica de la prestación de servicio esencial están bajo contratación laboral, son contratos civiles. También para los empleados fue muy importante o es muy importante la experiencia del servicio social obligatorio. Ellos consideran que es algo que hay que empezar a fortalecer y que es un ejercicio que suma demasiado a la experticia, al saber práctico de nuestros profesionales en salud bucal. Entonces, esa contratación por nómina para ellos, que es lo que también parece particular, para los empleados les permite generar salarios justos y estables, pero también hay un asunto externo, de percepción externa de los empleadores, que el resto de sus colegas y del mercado genera pagos injustos. Entonces ahí hay un asunto pues que no se profundizó mucho, pero que también nos posibilitaría otras líneas de análisis. En este ejercicio del Plan Básico de Salud, también casi siempre se da este tipo de contrataciones en empleadores públicos, y ellos hablaron que esos tipos de contratos son contratos ajustados a términos de ley, pero también y particularmente en nuestro departamento se conversó el clientelismo, ¿cierto? Que es una práctica política anquilosada dentro de la democracia colombiana y que conlleva a que estos, y yo lo he nombrado en otras investigaciones de presupuesto participativo, quienes optan por este tipo de beneficios o estos tipos de contrataciones obedecen a un círculo de representación cerrado, ¿cierto? Donde el funcionario público se convierte en un dador de ofertas y quien la recibe es un cliente más del Estado. También es importante comprender, y esto es en los dos sentidos, que hay un predominio de la productividad, pero aquí el predominio de la productividad responde es al contrato por capitación, mientras tanto que en las prácticas de venta de servicios la productividad sí corresponde a un ejercicio de acumulación del capital, ¿cierto? También es importante comprender, y esto es algunas discusiones que hemos tenido nosotros desde el sindicato con los tribunales nacionales de ética, que es la pérdida de autonomía profesional frente a estas lógicas del mercado instaladas dentro del sistema sanitario. Si es claro que el Código de Ética dice que los odontólogos tienen el tiempo, deben adecuar el tiempo necesario para poder hacer un diagnóstico, un plan de tratamiento y un tratamiento. Estas lógicas del sistema desdibujan la autonomía del profesional, también claramente dando más visos de una práctica neoliberal que liberal. Y lo más lamentable es que, por ejemplo, en un tipo de sanción en relación a la autonomía profesional o a un ejercicio de maleficencia, realmente todo recae en el profesional y no se tiene en cuenta el andamiaje, o el código de ética no ha sido actualizado a la lógica de un ejercicio de responsabilidad ética administrativa o empresarial para la salud bucal, teniendo en cuenta las lógicas de nuestro actual sistema. Entonces, en este sentido, es como las características macro de las prácticas odontológicas orientadas a la prestación de servicios esenciales. Este asunto, ¿por qué lo planteamos allí? Porque miren, esta era anterior, pero también esto es para como dar cuenta de cómo ya estos son datos cuantitativos, cómo las personas, la gran mayoría, están en estratos 4 y 3. Eso también que nos da a nosotros
no nos da por así decirlo, a ver cómo lo digo, una hipótesis depurada, pero sí da cuenta también del comportamiento y de lo que nombra a los empleadores como la pérdida de la acumulación del capital. Por ejemplo, miren que, por ejemplo, las personas, el 35.4 vienen arriendo, el 40% tiene vivienda propia, el 14.5 vive en vivienda familiar y solo el 9.2 tiene viviendas con hipotecas. También entonces, hablando de las garantías laborales en la contratación, observamos, esta pregunta es muy difícil porque lo que nosotros hemos encontrado es que nuestros graduados no comprenden la diferencia entre un contrato civil y un contrato laboral. Entonces es muy difícil preguntar y además que tenemos las lógicas del multiempleo. Entonces algunos trabajan en algunos lugares como independientes, en otros como, bajo subordinación. Entonces optamos por esta pregunta que fue la que nos permite como tamizar ese mar de dudas que hay frente a los tipos de contratación y observamos que el 61.2% frente a la pregunta de cuáles prestaciones sociales de ley tiene usted, el 61.2% no tiene ninguna prestación. Eso implica que el 60% de los encuestados está bajo una lógica de contratación civil, ¿cierto? Entonces eso también nos miren como por ejemplo, y nos sirve de abrebocas comprender cómo, por así decirlo, el 40% de los encuestados estaban en el marco de una práctica de un servicio esencial, y eso también nos empieza a dar a nosotros cuenta del derecho a la salud en su componente bucal, y cómo esta práctica privada, cosmética, y es la que a continuación les hablaré, y especializada, tiene una alta concentración de profesionales, ¿cierto? Y es esta la práctica odontológica para la venta de servicios, que está concentrada en una oferta de servicios cosméticos y especializados, donde hay una alta competencia entre las clínicas de gran capacidad de atención y clínicas de baja capacidad de atención. Por eso no es gratuito que la gran mayoría de ofertas laborales en este tipo de ejercicios soliciten el diplomado de estética. También ellos hablan frente a las dificultades en la habilitación, específicamente las clínicas de baja capacidad, debido a que los entes territoriales se ven como entes territoriales punitivos que implementan la normatividad a rajatabla y no tienen en cuenta la diversidad y la heterogeneidad de estos servicios. Un caso particular, por así nombrarlo, fue el que nos pasó desde el sindicato con unas odontólogas en Cundinamarca, donde la CAR le solicitaba una caracterización de residuos sólidos, y cuando nos logramos sentar con la CAR a conversar con ellos, ellos comprendieron que ese servicio, y debido a su baja capacidad, no lograba tener el nivel de producción de residuos para poder pagar una caracterización que es demasiado costosa. O también con lo del RETIE. El RETIE para una clínica de gran capacidad de atención sí es válido, pero en un consultorio que tiene solamente una unidad es un gasto demasiado suntuoso que ni siquiera lo asumen a veces las administraciones de los edificios. Entonces ahí está esa competencia en la que van perdiendo, y eso también ha conllevado a que algunos tengan que unirse o ir cerrando sus servicios o venderlos. En este tipo de práctica hay un predominio de los contratos civiles. ¿Por qué? Porque para los empleados facilita el manejo de los servicios en crisis. Realmente, debido a todas estas complicaciones de generar empresa, y la gran mayoría lo hablan desde sus lógicas de capacidad, de sus lógicas de clínicas de baja capacidad de atención, para ellos es más fácil hacer contratos civiles porque les posibilita moverse. Y también ahorita lo nombraré y lo presentaré. Nosotros tenemos una forma de contratación civil perversa y única, que es la contratación al porcentaje. También en los especialistas se observa una naturalización por parte de los especialistas en salud bucal, muy denominados desde la economía de lo cotidiano, y esto nos lo mostró la pandemia, ¿cierto? Debido a cuando se cerraron los servicios y estaban sin seguridad social, y ellos solamente podían responder por sus bienes, por sus deudas, a su producción cotidiana, ¿cierto? Una producción sin prestaciones sociales, pero que ellos naturalizan porque en el corto plazo reciben altos réditos económicos, pero son personas que no, algunos aportan muy bajo a la seguridad social, no están inscritos en una lógica de pensión, pues, de cotizar a un ejercicio de esos, cotizan algunos por el mínimo,
aunque pueden tener incluso salarios o percepción de un salario mínimo legal vigente por más de 7 salarios, que eso lo mostraremos ahorita en los datos cuantitativos. Aquí el odontólogo general se ve como un odontólogo vendedor, como un odontólogo diagnosticador, y eso también lo vamos a comprender en el tipo de habilidades que solicita el mercado para nuestros graduados. Y además es un odontólogo mal remunerado porque es contratado al porcentaje, pero ese porcentaje le posibilita facilitar, como lo había nombrado, el manejo de la crisis económica de los nuevos servicios. También le posibilita a los dueños de los medios de producción, porque aquí el odontólogo vende su fuerza de trabajo como una mercancía, posibilitan esa acumulación del capital. Y algo muy complejo también que está allí y que subyace esa naturaleza de las prácticas liberales es la naturaleza privada del empleador. Nosotros tenemos un código en vivo que aquí lo coloqué porque fue muy diciente, que para ellos mejora la odontología cuando salga del POS, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejercicio claro de predominio de la productividad, pero ese predominio de la productividad genera honorarios dignos, que es diferente a salarios para los especialistas. ¿Pero por qué? Porque ellos se sienten compensados, muchos manejan lógicas de compensación para incrementar la productividad, y toda esa productividad claramente ¿en qué se traduce? En acumulación de capital para los dueños de las fuerzas de trabajo, entiéndase grandes superficies o de baja capacidad. Frente a eso, entonces, observamos, por ejemplo, cómo en la formación de posgrado, la gran mayoría, estamos hablando del 56.6% de los encuestados, hace especializaciones clínicas. Mientras tanto, que si miramos maestría y doctorado, solo el 9.2 tiene maestría y el 1.2 tienen un ejercicio doctoral. También frente a si se actualizan o no, observamos que la gran mayoría se actualizan 1 o 2 actividades al año, ¿cierto? Muy bajos, muy pocos se actualizan, solo el 7%, pero lo particular de ese tipo de actualizaciones es que la gran mayoría acude a ejercicios de casas comerciales, ¿cierto? Las casas comerciales, por así decirlo, son las que los profesionales de salud bucal son las que más acceden, y eso también genera una perpetuación y un predominio de las lógicas del mercado en las prácticas odontológicas. Frente a la retribución económica, como lo podemos ver, la gran mayoría habla, por ejemplo, cuando son con monto salarial, hablan de percibir ingresos por 2 o 3 salarios mínimos, ¿cierto? También como independientes, pero y ya en la mezcla de empleado independiente como multiempleo también son como cifras muy similares, pero llama la atención es en los independientes, los que les planteaba, que es el 17.3%, que eso obedece también a estos ejercicios de los profesionales especializados que naturalizan el contrato civil por porcentaje, y que realmente al momento de cotizar eso se refleja de manera muy baja, ¿cierto? Porque la gran mayoría cotizan casi por 1 o 2 salarios mínimos legales vigentes. También es importante comprender que este tipo de contratación perversa, que estamos hablando casi del 60% de los encuestados y que se relaciona con los datos cualitativos recuperados en los empleadores, estamos observando que la gran mayoría recibe un porcentaje del 25%, no la gran mayoría, el 25% recibe un porcentaje del 21 al 30, un 31% de los encuestados del 31 al 40 y el 19.5 del 41 al 50. Realmente son muy pocas las personas que reciben del 61 al 70 o por encima del 70% de lo que facturan, ¿cierto? Ya frente a esto, entonces ellos también hablaron del talento humano, los empleadores, y ellos aducen a que hay un alto problema debido al incremento de la oferta de programas de pregrado, lo que ha generado una alta concentración de profesionales en ciudades capitales. También no hay un retorno por parte de las personas que se gradúan a sus lugares de origen, lo que genera que haya territorios dispersos con baja capacidad de oferta. Y allí los empleados también hacen un énfasis frente a las habilidades o las capacidades que deben tener los profesionales de salud, uno, en que sean resolutivos, y dos, que realmente tengan un amor por el territorio. Eso fue algo muy bonito,
porque es para poder generar que haya una permanencia en el ejercicio profesional en sus instituciones. También ellos hablan de que ahorita, en la actualidad hay unos altos costos en la formación, pero que hay una baja tasa de retorno de inversión educativa, ¿cierto? Lo que genera pérdida de intereses en la formación de odontología, y también lo que se resume, y nosotros lo hablamos en ACFO, que si las facultades o la Asociación Colombiana de Facultades no se hace una reflexión frente a este boom de programas en odontología y las lógicas del mercado en la cotidianidad, lo que conllevaría es que se empiece a desincentivar la formación en estos programas, lo que conlleva que muchas facultades tendrían que cerrar, y que también de una manera u otra se sigue generando un detrimento en clave del derecho fundamental a la salud en su componente bucal en las poblaciones dispersas. Estamos hablando de un Bichá, de un Baupés, de una Amazonía, de Nariño, del Chocó, ¿cierto? Porque la gran concentración se da claramente en Bogotá, Cali y Medellín, ¿cierto? Lo que había hablado ahorita, también otra de las situaciones que ellos hablaron del talento humano, es que hay una percepción externa de empleadores que generan pagos injustos, y también para ellos, y enseguida lo vamos a ver en las habilidades, los odontólogos que se están formando en la actualidad son odontólogos que no comprenden las lógicas del mercado. Eso está bien visto de la siguiente manera: si los programas formativos generan profesionales que comprendan las lógicas del mercado, la pregunta ya es ¿vamos a seguir formando gente que reproduzca este tipo de mercado y las inequidades que existen, o vamos a hacer una reflexión crítica de la formación de nuestros profesionales y revisar ellos qué tipo de capacidades o qué tipo de empoderamientos gestionan para poder transformar estas realidades? Este es uno de los datos de la encuesta, donde encontramos, por ejemplo, aquí que en Antioquia le hicimos la pregunta dónde vivías antes de ingresar y en dónde vive actualmente después del egreso. En Antioquia 291 contestaron que vivían antes de ingresar en Antioquia, y 335 comentaron que viven actualmente. Entonces eso habla también de cómo no hay un retorno de las personas que se forman aquí en el departamento y se devuelven a sus lugares de origen. Si vemos, por ejemplo, esperen, y verá que aquí está el Valle del Cauca. Estamos hablando del Valle del Cauca, aunque en esta no la demostró 206. Eso fue lo que me pareció particular, 206 al inicio del pregrado, posterior 201, pero Bogotá, que se me perdió, disculpen por acá. Está como Cundinamarca. Está como Cundinamarca, gracias. Bogotá sí se observa claramente que al ingreso, y es donde hay más programas de odontología, estaban 589, posterior a cuando se gradúan, estamos hablando de 709 personas, ¿cierto? Entonces esto nos habla de la alta concentración en muchos lugares. Y por ejemplo, si nosotros vemos los que se forman en Risaralda, ¿cierto? Manizales, que es denominada la ciudad universitaria, 71 antes de Risaralda y después 49. Entonces hay unos departamentos que tienen, no es para todo el país, una alta lógica de concentración, y hay otra en la que se están perdiendo ese talento humano, ¿cierto? Entonces, claramente, cuando nosotros conversamos con los empleadores, ellos nos hablaron de cuáles son las habilidades que solicitan para el mercado. Entonces, se lograron diferenciar algunas para la prestación del servicio y otra para la venta de servicios. Pero, por así decirlo, se concentran en unas técnico-asistenciales, en una socio-humanística, ¿cierto? Y también hicieron énfasis en que no es solamente un asunto del proceso formativo, sino que es un asunto de la crianza, que hay unas habilidades administrativas y otra que denominamos como el sello profesional, lo que identifica y caracteriza de los demás profesionales. Entonces, frente a la prestación de servicios, podemos decir que para las técnico-asistenciales hablaron de tener habilidades clínicas, un manejo multidisciplinar, que tenga experiencia en el servicio social obligatorio específicamente para recién graduados, es algo que ellos observan demasiado, que sea resolutivo de cara a las necesidades de los usuarios, y esto sale mucho en el sector público y en las zonas dispersas. Pero, por ejemplo, si miramos la venta de servicios, para ellos lo más importante es la resolución de conflictos en la consulta, y esto se traduce en resolver las necesidades y las preguntas de la persona que está allí frente a su tratamiento, y que esto se pueda materializar como una venta.
Frente a los sociohumanitarios, ellos hablan de liderazgo y también por la necesidad de empoderar, de formar fuertemente en el ejercicio gremial, de una comunicación asertiva que se comparte entre los dos, pero es más frente a la claridad en los tratamientos, la necesidad de que los tratamientos sean comprendidos por los usuarios. Para la prestación del servicio se habla de la seguridad del paciente y el trabajo en equipo, mientras tanto que para eso, para la venta de servicios, es un ejercicio más de cara a la promoción de tratamiento, ¿cierto? Entonces que sea un ejercicio humano y que haya un ejercicio de comunicación clara. Frente a lo administrativo, aquí sí hay una clara diferencia, mientras tanto que para las personas que están dentro de la lógica de la prestación de servicios es necesario el manejo de herramientas ofimáticas, el conocimiento normativo y que tengan capacidad de emprendimiento. Para la venta de servicios, el mercadeo y el marketing es una necesidad apremiante en los graduados. También además que maneja que sepa cobrar, ¿cierto? Que sepa de costos, lo que implica también pues en el ejercicio, en el proceso de la atención odontológica, que también comprenda estas lógicas de orientación al servicio y que también trabaje cooperativismo. Recuerden que el cooperativismo se ha visto también como una de esas estrategias para tratar de resolver esas dificultades que se dan por la intermediación y que conllevan a que los servicios no sean rentables. Y en el sello profesional, claramente para la prestación de servicios, los empleadores que un profesional que esté formado en atención primaria en salud, ¿cierto? No solamente en lo conceptual, sino que claramente en todo lo que tenemos en esta columna sea capaz de hacer un trabajo multidisciplinar, que comprenda las necesidades de los territorios, que esté en la capacidad de construir una frase que es perversa, que es zapatero a tus zapatos, sino que esté en la capacidad de interlocutar con otros y proponer en su mismo sentido de construcción de proyecto, de mejorar las condiciones y para una calidad de vida digna y justa. Y ya para la venta de servicios, importante la presentación personal, ¿cierto? Eso es lo que más revisan a la hora de una entrevista a los empleadores, que haya un manejo de la segunda lengua y, claro, en la venta de servicios especializados, y eso lo demuestra Carolina Morales con su grupo, es que sea un profesional especializado. El profesional especializado se convierte en un ejercicio de sello profesional, pero no solamente porque para los empleadores ellos pueden ofertar una atención integrada de servicios, más no integral, que es muy diferente, y genera altos costos, lo que también se traduce en acumulación del capital para los dueños de las fuerzas de los medios de producción. Nosotros también hicimos una pregunta por la diferencia entre universidades y públicas, comprendiendo pues que ACFO tiene estas naturalezas, aunque las públicas son menos que las privadas, y lo que nos decían los empleadores es que realmente no hay una diferencia significativa debido a que los PEI son similares, los proyectos educativos institucionales son similares, o sea, podríamos decir que para las habilidades clínicas ellos, la gran mayoría, todos cumplen pues con sus expectativas, pero sí hay unos asuntos ya en lo puntual que ellos diferencian entre públicos y privados, que el público es más humanista, que tiene fortalezas en APS, mejor trabajo multidisciplinario, fortaleza en investigación y recursivos. Esa categoría de recursivos salió demasiado en las zonas de difícil acceso y dispersas, pues de concentración poblacional dispersa. Mientras tanto que para las privadas, y también es lógico debido pues al apalancamiento financiero que tienen las instituciones, son graduados más cercanos al uso de tecnologías, tienen algunas fortalezas clínicas específicas, no en todo, y es un perfil para ellos más ajustado al mercado de las universidades privadas. También los empleadores cuestionaron la formación universitaria y ellos dicen que y por eso dicen que los graduados desconocen el mercado, para ellos son los graduados crudos. ¿Y crudos por qué? Porque en la prestación de servicios ellos plantearon que el ejercicio de prerequisitos clínicos en los que ellos estaban formados ya no se observan en los actuales currículum, que todavía falta mucho por depurar y consolidar la formación en atención primaria en salud, y que claramente esta experiencia del servicio social obligatorio o las experiencias comunitarias que ellos puedan tener se ha ido disminuyendo entre los pensum, ¿cierto? Y para la venta, claro, para ellos realmente los posgrados deberían exigir un tipo de experiencia previa antes de que la persona se especialice, o sea, que no pase directamente el pregrado al posgrado,
y claramente una de las necesidades más apremiantes para los empleadores que están en la lógica de venta de servicios es el marketing, dado pues que, como lo había planteado, ellos ven el odontólogo como un diagnosticador vendedor, más como una persona que pueda generar tratamientos integrados y de gran, por así decirlo, gran envergadura o de una complejos, sí, complejo sería la palabra. Esto surge, y hasta aquí pues es como todo lo que hemos nombrado de lo que se ha visto a la luz de los empleadores y los graduados, y también en los relatos subyace un ejercicio crítico que se observa frente a cómo se nombran los empleadores y cómo se nombran los graduados. En ese sentido, nosotros también encontramos en sus relatos que se observa una brecha intergeneracional, lo que también conlleva a un distanciamiento para poder fortalecer este ejercicio gremial debido a las concepciones históricas que tienen los empleadores y la gran mayoría debido a su ejercicio o a su curso de vida frente a los recién graduados que están inmersos en otras lógicas y en otros discursos que los permean desde su subjetividad. Esta pues es un análisis, no podemos decir que tenemos, por así decirlo, una comprensión profunda del hallazgo, pero que sí debido a los relatos y a las formas de enunciación de los empleadores y las formas de cómo se percibe la encuesta, da cuenta de esa brecha intergeneracional entre empleadores, empleados y contratistas. Ya para ir como finalizando, también nos conversaron, y eso es tanto graduados como empleadores, que hay un gremio pasivo, que es un gremio atomizado, que hay una crisis de la representatividad que no es solamente pues en nuestro gremio, sino que es de las lógicas democráticas actuales, que hay una débil formación organizacional en las facultades, o sea, no hay una cátedra de formación más que política, de mostrar cómo lo colectivo puede generar transformaciones en nuestros contextos. También hay una baja credibilidad en la profesión por todo lo que hemos nombrado, de cómo se ha vuelto complejo formarse y ejercer en la odontología. También ellos hablan de que hay una postura pasiva y baja capacidad crítica. Por eso, muy comprensible lo que ellos decían, que casi no hay grandes diferencias en la saturación teórica, en la formación entre públicos y privados, porque ellos lo que dan cuenta es que claramente sí están formados en lo clínico, pero las habilidades que se requieren son habilidades más sociales, más humanas, más administrativas, y también esas habilidades, cómo se ponen o cómo generan reflexiones críticas, cómo ponen entredicho su cotidianidad, cómo la abordan y cómo la deconstruyen para poder generar otros caminos, otros métodos para buscar esto que hemos nombrado como el derecho fundamental a la salud en su componente bucal, y comprendiendo la salud como una condición que posibilita la vida digna, ¿cierto? A nivel individual y colectivo. Entonces también hablamos de que de lograrse fortalecer, esto es como un árbol de problemas, de fortalecer el gremio se incrementaría la esperanza en la praxis, podríamos tener incidencia política y transformación del panorama laboral. Algunas reflexiones finales son este ejercicio de la empleabilidad, y nosotros hablamos de la empleabilidad ¿por qué lo hicimos mixto? Porque la empleabilidad, la gran mayoría de estudios al inicio, lo que observaban, y como lo da de cuenta la empleabilidad, es que vos estás bajo una lógica de contratación laboral y puedes avanzar en tu puesto de trabajo, puedes ascender, mejorar tus condiciones día a día, el derecho al trabajo es más progresivo, ¿cierto? Y también hay otras formas de ver la empleabilidad de los empleadores, pero hay un tercer enfoque que lo nombra así y que nosotros quisimos acudir a que es mirar la empleabilidad desde el empleador y desde los empleados, que es lo que nos ha posibilitado como traer a ustedes estas conclusiones y estos hallazgos que aún están en crudo, que la idea de esto es más socializarlo para poder poner en conversación y diálogo con nuestros demás pares este tipo de hallazgos y realmente generar datos que posibiliten tomar decisiones
que permitan transformar el contexto y el panorama, el mundo del trabajo en la odontología. También, entonces, en ese sentido hay una tensión entre la empleabilidad y la mercantilización de la fuerza de trabajo. Hay unas tensiones entre el derecho fundamental a la salud y el derecho al trabajo también, porque hay unas prácticas, claro está que están para la prestación de un servicio esencial, pero que hay otros, y como también lo plantea Pallares en su concepción inicial de la práctica ontológica, que es una práctica que genera lucro y que hasta el mismo código de ética lo genera, lo proclama, que es la creación del lucro, pero ¿hasta cuándo va el lucro? Porque el lucro también se nos está convirtiendo en un ejercicio de acumulación del capital muy rastrera, que está conllevando a un detrimento, uno, de los trabajadores, ¿cierto?, de los profesionales en salud bucal, y dos, claramente se refleja en las formas de acceder, en las respuestas que ofertamos a los ciudadanos y ciudadanas en Colombia para poder garantizar su derecho a la salud en el componente bucal. También la necesidad de generar debates internos en la academia para revisar la formación del talento humano en clave de reproducción del mercado, reconfiguración de la práctica odontológica, fortalecer la formación crítica al interior de los currículos con énfasis como seguridad social, contratación, género y lo gremial. Estas dos son importantes. ¿Debido a qué? A que nosotros estamos teniendo una feminización de la profesión. La gran mayoría de estudiantes en pregrado son mujeres, y nosotros en un estudio que hicimos anteriormente con la doctora Emilia y la doctora Ángela, comparando el perfil de egresado de dos facultades del municipio de Medellín, dimos cuenta que ahí hay una brecha de género en la percepción de salario. Entonces también es importante, y honorarios, hacer énfasis en estos ejercicios. Y no solamente, ¿por qué? Porque es que el género y los feminismos también nos traen otros discursos como la sororidad, y es importante de construir esos ejercicios de competencia. Alguna vez, y yo siempre lo nombro, una graduada de nuestra facultad nombró en un congreso que se hizo desde el CIOA, que había sido formada para hacer plata encerrada en 4 paredes. Nosotros necesitamos de construir ese individualismo que hay en la práctica ontológica, y es a partir de estos ejercicios que se pueden potenciar, no solamente de ponerlos a practicar de par a par, sino también generar discursos, experiencias que les permitan a ellas especialmente, porque la gran mayoría de mujeres, de construirse en estas lógicas de competencia e individualismo que podrían potenciar gremios más fuertes. Y a posterior a hacer análisis de las necesidades de los estudiantes y graduados en clave de género, que era como la reflexión que les quería dejar. Por último, les quiero dejar esta frase, es que dice: la manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Agradecerle pues a ustedes por su atención, su escucha, y ya entonces le doy la palabra a la doctora María Pardo para que de pronto, si hay gente del público que tiene algunas preguntas, dudas. Yo no puedo estar ahora atento del chat, pero me gustaría pues que nos puedan hacer como algunas percepciones o sugerencias frente al ejercicio que acabamos de presentar. Pues, Julián, en el chat no hay preguntas. No sé si en este momento, a viva voz y levantando la mano, alguien quisiera hacer alguna pregunta. O todos están así muy callados. De todas maneras, doctora... Quedaron desmayados después de toda esta información. Esperemos a que no. Y de todas maneras, doctora, sí quería como... Sí, aquí hay alguien que está levantando la mano. Puedes prender el micrófono y hacer la pregunta. Alejandra Sánchez. ¿Puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta? Edwin, ¿le podemos abrir el micrófono a Alejandra? Espera a ver si... Ya se le activó el audio. Muy buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, señora. Pues primero, Sí, Alejandra, darle las gracias. Fue una presentación excelente, o sea, lo cuestiona uno como odontólogo. Yo soy odontóloga, en ese momento soy estudiante de salud pública, la maestría en salud pública.
y generaba un montón de cuestionamientos porque realmente la brecha de inequidad, tanto para el sistema de salud, pues como para la población colombiana en el acceso a los servicios odontológicos es muy grande. Pero yo siento que para poder solucionar la brecha de inequidad en el acceso a los servicios tendríamos como profesionales que tratar primero la brecha de inequidad dentro, o sea, dentro del propio gremio de nosotros, porque si nosotros como odontólogos desde las facultades de odontología, pues yo también que fui docente de la Universidad CES, los estudiantes no tienen como una claridad sobre lo que tú mencionabas, que no tienen una claridad sobre el panorama real de la problemática de salud que realmente vive el país. Creo que es difícil, no sé si desde el sindicato se hayan planteado soluciones a futuro, si de pronto el panorama llegue a cambiar, pues sería como soñar que la situación cambiara, pues muy altruista, pero lo deja uno triste, o sea, deja uno triste una profesión tan bonita y llegar a una situación de estas en la que se sacrifica el bienestar de un paciente simplemente por una tendencia cosmética. Entonces quisiera como saber de pronto como qué soluciones han planteado, de pronto, no sé, que hayan considerado como viables, porque todo está como sectorizado. Doctora María, ¿quiere mencionar algo? Bueno, pues yo no soy tan erudita como Julián en estos temas. De hecho, esto no hace parte de mi trabajo porque yo me salí de mi zona de confort para poder aportar algo realmente a la odontología del país. O sea, yo estoy totalmente fuera. Julián nada como pez en el agua, yo estoy muy por fuera, pero mi análisis sí va centrado en eso que planteó Julián, que de manera categórica las universidades tienen que hacer un proceso de reflexión. Aunque hacer esos procesos de reflexión son muy complejos, porque uno también tiene que entender las dinámicas en las que se mueven las facultades. Entonces, en un modelo educativo como el modelo colombiano, entonces si nosotros entendemos que las universidades, como bien lo decía Julián, las facultades de odontología están inscritas 5 en universidades públicas y el resto hacen parte de instituciones de educación de carácter privado, pues las lógicas y las dinámicas de las instituciones también juegan aquí un rol importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, claramente, por eso se perfilan esos dos tipos de profesionales que en últimas recogen un profesional que tiene una tendencia netamente técnico-instrumental de la odontología, pero que muy poco se permite en las universidades privadas entrar a esos procesos de disertación y análisis crítico. ¿Por qué? Porque las mismas instituciones están dentro de ese modelo de consumo, de mercado, y de regulaciones de lo mismo, porque se necesitan llenar unos cupos, porque se necesita tener un número de estudiantes, porque no hay procesos de selección, hay procesos de admisión, más no de selección, y porque además los mismos profesores, pues como ustedes pudieron ver, cuando se habla de los niveles de formación, pues son muy pobres, nosotros no hemos alcanzado unos buenos niveles de formación en maestrías y doctorados, que son los niveles de formación que justamente dan cuenta de estas disertaciones y de estos análisis críticos que pueden darse al interior de las facultades. Entonces, entrar a procesar toda esta información me parece que es un avance en el sentido de que hemos llegado a un punto en que hemos empezado realmente a reunir información muy valiosa que nos permite decir cosas con conocimiento de causa y con instrumentos que garantizan una generalización de la información. Estos diálogos, por ejemplo, que hemos hecho alrededor de esta investigación, desde una encuesta y con esta parte de los empleadores, pues ha permitido esa discusión y nos permite mostrar tranquilamente esta información que no ya solamente se limita a las discusiones de café, sino que tienen una profundidad importante, pues sin ser unas investigaciones, a mí personalmente sí me parece importante, pero
pero y digamos que tiene claridad para ser presentadas en diferentes ámbitos y con unos análisis críticos. Yo estoy de acuerdo y eso, gracias a que hemos podido recabar suficiente información, que podremos empezar a hacer un diálogo, aunque por lo que el escenario que les acabo de presentar, ese diálogo desde el punto de vista formativo también genera ampolla dentro de las directivas institucionales. Tiene que hacerse, tiene que darse. Seguramente esperaremos que en el marco de la academia se puedan decir y hablar muchas cosas, pero esto es lo que hemos podido trabajar desde ACFO y hemos empezado pues a tener ya los resultados de estos trabajos que son importantes. Desde la parte de la universidad, me parece que la pérdida de la autonomía es una cosa en el profesional, se forma desde la universidad. Cuando nosotros no somos capaces de estructurar un pensamiento crítico del estudiante, porque nuestras universidades y escuelas muy poco trabajan en debates, muy poco trabajan en hacer análisis críticos entre los mismos profesionales de la universidad. Entonces, todo esto genera una pérdida de la autonomía y empezamos a consolidar eso que pretende la empresa y es unos odontólogos que sean, voy a poner entre comillas, borreguitos y que obedezcan. Y eso, muchas veces, como nos lo expresaron claramente nosotros, un empleador, se convierte en un problema para los empleadores, aquellos que piensan un poquito más allá y que cuestionan muchas de las teorías que se implementan sobre los odontólogos. Entonces, esa pérdida de autonomía, que también se ve cuando nosotros analizamos el tema de la educación continuada, que se hace preferiblemente a expensas de las casas comerciales. ¿Por qué? Porque son gratis. Pero entonces, la verdad absoluta la tienen las casas comerciales y ellos son los que nos embutan una cantidad de información que no es cuestionada ni siquiera por las personas que trabajan en investigación. Entonces, eso es pérdida de la autonomía, es pérdida del análisis crítico, es pérdida de entender realmente el punto focal de lo que somos nosotros como odontólogos. Y se suma a eso lo que planteaba Julián, con esa cara del mercado, del mercadeo y de la empresa privada hacia el acúmulo de capital, que también tiene una parte, pues, desde mi entender, pues bastante sórdida, y es que se perdió el ejercicio de las necesidades del paciente. O sea, cuando yo hablo con Julián, yo me siento como si la odontología se hubiera vuelto gondolera pues de supermercado, que el odontólogo tiene que vender unos paquetes para ser rentable y para poder tener un salario digno en un marco que raya, literalmente raya, con una serie de procesos éticos que me parece bastante cuestionables y que nosotros somos culpables en la medida en que superponemos una serie de necesidades, ahí sí, de los mercados de consumo, en donde tenemos que desempeñarnos hacia un éxito que está enmarcado en el incremento monetario, pero no en el éxito profesional, en el éxito personal y en otro tipo de éxito que también existen y que tenemos como seres humanos. Entonces, aquí hay muchas cosas en cuestión que son de una profunda complejidad, que no se resuelven con una varita mágica, pero que sí requieren información como las que acaba de presentar Julián con este estudio que hicimos nosotros. Qué pena si me extendí mucho. Tranquila, doctora María, no, súper bien, antes de la idea. No, que no sea así pues como un monólogo. No, lo que yo sí quería decir, y muy de acuerdo con la doctora María, es que realmente resolver este asunto no es del sindicato, no es solo de las facultades, porque uno subyace asuntos ya naturalizados como un etos neoliberal, que eso lo plantea una vez el profesor Gabriel Otálvaro en una de sus presentaciones en la odontología. O sea, nosotros tenemos un etos demasiado privado, ese código en vivo de sacar la odontología del post, o sea, sacar eso claramente que está diciendo, quítele los beneficios
y garantías en materia del derecho a la salud a los colombianos y las colombianas, y dejen lo que nosotros lo hacemos rentable, ¿cierto? Y claramente está, ellos sí tienen dentro de sus discursos, porque ellos tienen dentro de sus discursos que la especialización genera y garantiza mejores tratamientos, tratamientos más integrados, que es diferente hablar integral, y eso es importante porque es que nosotros tenemos clínicas integradas, tratamientos integrados, que es integrados para un componente, o sea, puede presentar periodoncia, prostodoncia, ortodoncia, pero el ejercicio integral es diferente, porque cuando yo ya hablo de un ejercicio integral, estoy hablando del sujeto, y cuando yo hablo de un servicio integral, es que no es solamente la atención de servicio integral en salud bucal, sino que también puede estar hablando de un trabajador social, de un antropólogo, o sea, qué es lo que pasa con su determinación o sus determinantes, con su historicidad, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre lo integral y lo integrado. Uno, entonces, esa reflexión no es tan, lo inicial es como este ejercicio de microcausas, empezar a hacer divulgación. Nosotros del sindicato que hemos hecho, estar hablando con el tribunal, estar hablando con odontólogos, ir tratando, divulgando algo que ha sido naturalizado, que no es natural, que eso es algo muy importante, naturalizado. Entonces hay que empezarlo de construir, como con el feminismo, empezar a hacerlo visible, porque si no, uno como hombre no se va a preguntar, usted como odontólogo o odontóloga especializado, con 2 o 3 servicios no se hacen este tipo de cuestionamientos. Entonces, claro, la academia tiene un papel fundamental en ello, en los nuevos, un reto, tiene un reto en la formación de los nuevos profesionales, en generar capacidades críticas, pero como lo dice la doctora María Pardo, allá entran otras complejidades que son las mismas del mercado académico, y a qué responden también las instituciones privadas, a qué intereses responden las instituciones públicas, cómo se mantiene el servicio de educación. Y por eso lo decía, ese asunto de la ley 30. También es importante, por ejemplo, aquí algunas medidas que se podrían generar desde ACFO, y algunas hablamos nosotros con el coordinador de talento humano en salud. Si las facultades solicitaran que se regulara la creación de nuevos programas, no es cerrar los existentes, pero sí controlar la creación de nuevos programas, eso ya empezaría a generar eso, pero eso hay que tener incidencia, ¿cierto? Y no solo incidencia desde lo científico, no, sino una incidencia política. Entonces son muchos los campos, y además otra de las situaciones, nosotros aquí estamos hablando de los empleados y de las personas que tienen alguna lógica de subordinación y los empleadores, pero también está el odontólogo que está tranquilito en su consultorio tratando de luchar con la resolución 3100, que la habilitación no se lo lleve por los cachos, y que él está ahí pendiente, y que siempre ha estado haciendo su práctica, y que trata de manera solidaria y respetuosa a sus auxiliares, porque si la situación de los odontólogos es perversa, la de las auxiliares no tiene visos de bondades para ningún lado. Entonces yo creo que esto es un asunto claro, que espacios como estos son propios porque empezamos a divulgar, que hay que hacer los necesarios, pero que todos nos tenemos que empezar a hacer esos cuestionamientos. ¿Por dónde se podría empezar? Claro, desde las instituciones educativas, claramente empezar a velar estos asuntos, apostarle a esas formaciones críticas, desde lo gremial, irnos consolidando. Como yo les digo, el sindicato apenas nació, nosotros tenemos 50 afiliados y llevamos un año. Y por ejemplo, en estos días yo hice una presentación con las agremiaciones en la Facultad de Odontología, y mientras tanto el colegio y la FOC decía cuánto costaba, y usted se graduó y usted tiene que afiliar al colegio o mínimamente hacer el trámite del RETUS. Uno como sindicato, ¿cómo va a llegar a decirle a una persona que apenas está graduando, que tiene que pagar el talento humano, que tiene que pagar un montón de cosas, decirle afíliese al sindicato? ¿No? Es muy complejo uno proponer eso, porque pues la idea no es que crezcamos financieramente, sino en asociados, y que eso fortalezca. Entonces, eso, en lo educativo las universidades tienen un papel fundamental. En lo gremial es eso, seguirnos consolidando, seguir fortaleciendo y ir disminuyendo esa crisis de representatividad. Y ya como profesionales, nosotros, y lo dice el mismo código de ética, es que nosotros tenemos que procurar por mejorar las condiciones del ejercicio de la práctica profesional, y nosotros no nos podemos quedar, o sea, por eso es importante que ustedes lleguen a estos espacios y que los empiecen a divulgar. El video de la profesora Carolina, que me parece muy importante, porque más allá que un paper, pues, o un documento, eso casi nadie lo lee, los odontólogos no somos de leer mucho, lo audiovisual sí nos cala, exacto, lo audiovisual nos cala demasiado. Entonces ejercicios como eso, hacerlos divulgar, poner a conversar esto en nuestros, sí, doctora Alejandra, claro, seguida se los comparto. Empezar a lo encuentra en YouTube como Prácticas Odontológicas Universidad Nacional.
pero yo enseguida se los comparto. Y empezar a hacer también en nuestra cotidianidad, poner en la mesa este tipo de discusiones. Porque cuando nosotros nos centramos entre odontólogos y odontólogas, hablamos del tratamiento, de la complicación, de la iatrogenia, de todas esas situaciones, pero no hemos puesto en lo cotidiano estas situaciones que son necesarias. No es fácil. Esto no va a cambiar pues así ya mañana, no, 2 años, no, que ya cambiaron toda la facultad, hicieron un congreso y se pusieron de acuerdo. No, eso no va a cambiar. Eso hay que empezar a trabajarlo, pero estamos iniciando. O sea, tampoco se puede partir de un panorama tan oscuro, y lo importante es que hay gente que le está apostando a esto, que se están haciendo las reflexiones, que ahorita se está ampliando más. Anteriormente se hablaba solo de la práctica odontológica y muy poco. En muy pocas ocasiones se hicieron debates, se contraargumentaron o se argumentaron los ejercicios, muy poco las reflexiones frente a las situaciones de nuestro ejercicio. Entonces eso hay que hacerlo más cotidiano, eso se tiene que volver un ejercicio dialógico en la realidad de los odontólogos y odontólogas. Listo. Y doctora, le voy a compartir el chat. De pronto alguna otra pregunta. Por acá queda el doctor Ternera, que me extraña que no quiera hablar, el que él es tan participativo. Y también aquí la doctora Ángela Franco te puso, muchas gracias Julián, es un análisis juicioso e interesante que vale la pena seguir profundizando. Y Muchas hay gracias, profe. que divulgar más ampliamente estos resultados. Julián, gracias por sacarme ¿Se escucha? Sí, Es que señor. estoy en la Sí, oficina. perfectamente. No, buenas tardes. Pues como Julián le dio por tirarme al ruedo y yo pues había acompañado alguna información que la doctora María Isabel me había compartido. Y creo que nos toca mirar unas cosas complejas, y es que, digamos, cuando se les indaga a los colegas por la vivienda, ¿cierto? Digamos, uno tiene vivienda familiar, sí. Tocaría indagar si vive con los padres, porque con mi esposa la vivienda es familiar. Petro también la tiene familiar, de 1.300 millones. Entonces, es una vivienda familiar y está hipotecada o no, ¿y de qué estrato es? Para que esa vivienda exista, hay unos recursos. Y entonces, ahí hay una cosa que uno, en especial con los independientes, 17.500 más o menos, pues uno no es bobo en la economía y pues cotiza por 1 o 2 salarios mínimos para estar cubierto, y lo que ahorra o lo utiliza para la prepagada, que es algo que también en documentos de la Universidad de Antioquia, la profe Virginia, en un estudio por allá del 2010-2011, lo detectan que muchos en ese documento tenían prepagada. Creo que en este estudio no les indagaron. Tener prepagada significa que uno tiene capacidad de pago, así esté cotizando sobre un salario mínimo. Entonces, uno como agente económico, sea bien o mal pago, bueno, o que se considera mal pago, y si está como independiente y tiene su emprendimiento, pues yo cotizo a la seguridad sobre un salario mínimo y contrato la prepagada, ¿cierto? Y lo que me ahorro, pues lo invierto en mi emprendimiento y en mi consultorio para poder cumplir la 3100. Entonces, porque eso, si uno ve a los colegas en los congresos y todos muy bien plantados y con unos carrazos o con buenos carros, ¿cierto? Entonces, poder llegar a la presunción de ingresos y al éxito de los colegas como profesionales, sí, y no debe dar pena también decir como agentes económicos, no es fácil. Entonces uno tiene que comenzar todos los de mi promoción, nosotros ya estamos saliendo, tienen un buen vivir, ¿cierto? Y han sido honestos y juiciosos en su hacer, pues al menos los míos, que soy de la Nacional. Entonces uno dice, venga, eso hay que verlo con detenimiento. Y hay una cosa que tú estabas diciendo con relación a, yo desde hace rato venía también proponiendo el número clausus, que es poder regular un número que no salgan más de 2.000. Pero cuando tú miras en el mercado que hay 9.000 o 10.000 aspirantes, las facultades, quienes están allá públicas y privadas, son agentes económicos también, y entonces de 9.000 aspirantes están recibiendo 2.000, 2.300 en primer semestre y se gradúan 2.000. Pero hay otra cosa que también hay que ver. Hace un rato tú dijiste si la gente estaba. El documento que hicimos en Bogotá, de los 35.000 que se formaron, realmente nosotros logramos identificar habilitados, ¿no? Porque cogimos los 35.000 los 31.000, perdón.
la gran mayoría en la seguridad social como cotizantes, solo 3.000 beneficiarios. Y entonces los buscamos contra los habilitados hace 2 años y solo logramos encontrar 2.000. ¿Sí ves? Todos los que se formaron en Bogotá se quedaron y todos estaban cotizando, excepto 3.000, 2.500 mujeres que podían ser, pues se casaron y su proyecto de vida se fue por ahí. ¿Sí ves? Entonces no es tan fácil. Bueno, y de esos había 1.000 que estaban evadiendo la seguridad social porque eran beneficiarios, es decir, no cotizaban a pensión, pero tenían consultorio. Entonces, hay mucha cosa ahí. Y lo otro que yo he tenido una discusión con Carolina, incluso con los colegas de mi facultad, es que, a ver, hay una sociedad que está trabajando sobre una economía neoliberal. Eso es cierto. Es decir, el neoliberalismo, pero ya de definir que hay una manera de trabajo odontológico neoliberal queda complicado, creo yo. Y dos, por ejemplo, las corporaciones, ¿sí? Lo que son las clínicas y la venta de ¿cómo se llaman? De franquicias, que son maneras de producción dentro de la empresarialización de la odontología, pues que están en el mercado, que se deben conocer y que debemos saber cómo trabajar con ellas, cuando soy propietario o cuando soy trabajador de ella. ¿Sí es? Entonces, por ejemplo, en eso de la estética, tú lo mencionaste, allí lo que le están diciendo a la gente es no se haga la corona, hágase el implante. Eso es lo que propone Dentix. Entonces le dicen a unos 50.000 pesos. Uy, barato el implante. Sí, pero por cada millón que te cueste el implante, porque yo te lo voy a financiar. ¿Sí es? Pero eso no está mal, porque si la gente tiene capacidad de pago y lo quiere hacer, ¿cierto? Pues lo compra. ¿Ves? Entonces, hay que mirar eso como con mucho tacto, y lo que sí lo deja uno muy preocupado es ahora te copio un documento que me llegó, por cierto, de una colega que trabaja con ustedes allá en Medellín, que ahora te lo copio, que lo hizo Lorena Maldonado, sobre los accesos a servicios de salud en Colombia, un documento nuevo. Y hay otra cosa, curiosamente hay menos acceso en el contributivo. ¿Y qué es lo que estaría pasando allí? Las EPS le están vendiendo a la gente o induciendo gasto de bolsillo. ¿Sí es? Entonces ahí hay muchas cosas, y bueno, ¿y cómo les pagan a los trabajadores de la odontología? Entonces, creo que es complejo todo el proceso, y cuando ustedes le preguntan a los empleadores, que son los del rural, son estos y aquellos, pues a ver, nosotros tenemos que hacer acciones finales, es decir, amalgamas, resinas, implantes, cirugías, ¿cierto? Que eso es lo que se factura, que eso es lo que está en los CUPS. Y tener habilidades para administrar y gestionar en los momentos de formulación de planes o de negociación de contratos y tarifas, como administrador de una empresa o de un negocio. Entonces, ahí hay rotos o fallas grandes de las facultades. Y lo otro, que lo dijiste, pero yo creo que no se siente, y es que son como los optómetras y los odontólogos se forman fuera del sistema. Esas clínicas están afuera del sistema. Por eso el odontólogo sale siempre, como él pagó los tratamientos de sus pacientes, porque además de pagar la matrícula, paga el tratamiento, él siempre se va con la cabeza de que la única solución para la odontología es el gasto de bolsillo y no que el sistema lo desarrolle. Entonces, creo que ahí nos toca resolver muchas cosas, y, por ejemplo, con los documentos de la Nación me parecen muy interesantes, digamos, en la utilización de los medios audiovisuales, pero hay cosas complicadas ahí, porque casi que se propone una estatización de los servicios. Yo no puedo ir a dejar a 17.500 que tienen un ejercicio liberal de la profesión, que facturan 2 o 3 billones de pesos año. ¿Sí? Esta es una sociedad abierta. Entonces, ese tipo de cosas está bien, pero hay que desarrollar con mayor acceso el acceso a los servicios de salud financiados por la Seguridad Social, en donde deben haber todos los controles que un sindicato puede ayudar a construir. Digamos que eso era digamos, lo que yo puedo comentar de la información que tengo, y pues también de mi experiencia personal con relación a auscultar un poco lo que pasa con mis colegas. Gracias. No, gracias, doctor Ternera. De acuerdo en que realmente este es un ejercicio que apenas se está dando esas dificultades para averiguar ese variopinto mundo laboral de la odontología no es tan fácil, ¿cierto? Yo creo que esto es
como toda investigación, más que respuestas, genera más preguntas, ¿cierto? Entonces, ese es como el ejercicio. Y agradecerle pues a usted porque reconocer pues también su historia y las apuestas que usted ha tenido desde el ejercicio que viene realizando en el distrito. Muchas gracias, doctor Ternera. ¿Alguien más? Si no, doctora, para darle como cierre al espacio. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? No, como que todo el mundo está silencioso y menos mal llegó gente, yo creí que iba a llegar por el partido. Pero bueno, perfecto. No, bueno, de todas maneras. Aquí están los curiosos, que eso es otra cosa Exacto. que no desarrollamos mucho, la curiosidad. Total. Aquí están los No, curiosos. perfecto, sí, es verdad. No, doctora María, agradecerle a usted por su presentación, por la compañía, agradecerle a Ay, sí, todos y todas. aquí alguien Ah, levantó la mano. Sí, era yo otra vez, qué pena yo otra vez interrumpir, que ya se iban a ir. dale. No, Alejandra, tranquila. Sino que la doctora María Isabel decía algo súper interesante sobre el análisis crítico, que hace muy poco, pues desde mi experiencia personal me sucedió y pues me generó demasiada frustración. Tengo mala señal y no te estoy entendiendo. ¿Ya me están escuchando? Pero sí se le escucha bien. Ya. Sí. Que la doctora María Isabel, pues para ser pues como muy breves acerca de lo del análisis crítico que ella mencionaba, pues como nosotros como profesionales y de la autonomía que tenemos como profesionales de salud que deberíamos de tener, pues porque para eso fuimos supuestamente entrenados, voy a contar una pequeña experiencia que me sucedió muy breve. Yo estoy haciendo la maestría mía en salud pública en la Universidad de York, en Inglaterra. Y pues yo estoy con Colfuturo. Cuando yo me presenté, pues uno entra a una metodología de un sistema educativo británico, donde el sistema educativo británico se basa en análisis crítico. Entonces fue un choque porque yo soy odontóloga del CES y venimos de un sistema en el que no nos enseñan a cuestionarnos. Entonces desde ahí, o sea, es como plausible lo que la doctora decía, o sea, cuando uno ya empieza como a pensar, ahí es cuando uno dice, Dios mío, tanto tiempo he estado en el silencio y en el anonimato, ¿por qué los estudiantes no se cuestionan? O sea, siento que es como que si nos pusieran a repetir y a repetir y a repetir y se basan a toda hora se basa la educación, es como en un aprendizaje, en un monólogo constante. Entonces, pues yo me gradué hace 5 años de odontóloga, creo que soy una de las promociones muy jóvenes, entonces es como un ejemplo interesante como de las generaciones jóvenes que están saliendo, porque pues yo tuve la posibilidad de abrir y cambiar el chip, pero lo que ustedes dicen de la odontología comercial, eso no le veo como mucha partida, está muy complejo. De todas maneras, agradecerles mucho, no les quito más tiempo, fue muy interesante, muy enriquecedora la charla y si me pueden compartir la investigación, se los agradezco mucho. Alejandra, muy bueno tu aporte, porque creo que esa es una vivencia clara de todo esto que ocurre tras bambalinas en los procesos formativos de los estudiantes y pues que en última llevan a como a esta generación de estas crisis y a estos replanteamientos que estamos haciendo con esto. Y fíjense que, pues claro, Julián y yo nos hemos tardado tiempos en hacer este análisis de resultados, pero digamos que ha sido importante y ha sido muy profundo y hemos pues tenido muchos tiempos para reflexionar sobre eso. Y pues no son las grandes investigaciones como nos acostumbran desde cierta perspectiva en las universidades, pero son investigaciones que aportan mucho a la profesión. ¿Hay alguien más con la mano levantada? Abre el micrófono. Alejandro Perdomo. Ay, Alejo, Hola. qué rico. Hola, Alejo. hola, María Isabel. Hola, ¿cómo están? Qué pena, entré un poquitín tarde y seguramente lo que voy a decir pues puede estar
pues ya lo hayan dicho. Pero es una reflexión pequeñita, pues, y es lo siguiente, digamos, montándome un poco sobre también lo que Jairo estaba comentando acerca de esa formación, y voy a centrarme en la formación de estudiantes de pregrado, aunque se podría hablar también de los de posgrado, esa formación por fuera del sistema, creo que hace, digamos, genera una serie de procesos, digamos, de aprendizaje y cognitivos muy, muy complejos, ¿no? Porque termina siendo pacientes, la mayoría de veces, pues que son familiares o son pacientes que generan una serie de vínculos que no permiten, digamos, una relación, llamémosla real, odontólogo-paciente, sino que termina siendo muy coercitiva porque el estudiante le paga, etcétera, etcétera, y eso genera pues unas dinámicas muy, muy, muy complejas, no cercanas a la realidad de los pacientes. Eso por un lado, y eso implica también entonces que el estudiante pues tampoco se cuestione acerca de cuestiones administrativas o acerca de cuestiones de acceso de los servicios, etcétera, etcétera. Simplemente lo que trata es de pasar la nota y ya. Ahora, cuando llega y en muchas universidades también se hacen, qué sé yo, ruralitos, internados, etcétera, etcétera, puede ser, y llamémoslo, se acerca mucho más al sistema de salud y lo vienen a conocer en octavo, noveno, décimo semestre, cosa que me parece bastante bien. Pero también en muchas ocasiones ese contacto está muy mediado por clínicos que y no está mal, digamos, que el referente sea un clínico que justamente esté viendo lo que está sucediendo, pero, y acá entonces también lo que está diciendo Alejandra ahorita recién, pues la ausencia de un análisis crítico de esa situación concreta cercana al sistema, pues implica entonces también que se refuerce la idea que la odontología es una cuestión técnico-asistencial y no implica una mirada crítica a la administrativa, a la salud pública, al acceso, financiamiento, etcétera, etcétera, sino que se concentran en una cuestión de nuevo técnico, digamos clínico esencialmente, sin comprender, digamos, la complejidad de esto. Eso implicaría entonces que y con esto cierro, que sí es muy importante esas prácticas, digamos, por fuera, llamémoslo lo que le han llamado extramural, aunque no guste mucho la palabra, pero creo que lo más cercano, por fuera de las clínicas, digamos, de las universidades, pero también con unas metodologías y con unas pedagogías, y creo que María Isabel ahí en educación sería absolutamente clave, que permitan esa reflexión crítica de lo que están viviendo esos estudiantes allá, y ese acompañamiento debería hacerse por parte de las universidades de manera muy, muy potente. Mientras están viviendo esos ruralitos, esos internados, pero también posterior, ¿no? Para que eso genere no solamente cuestionamientos y frustración, sino también que genere capacidades de gestión, de movilización, de resolución, como lo decía, lo decían ahorita, la capacidad, digamos, de generar alternativas, ¿no? De resolver, pues, en caliente lo que está pasando y que muchas veces no sucede. Y los felicito por la investigación, se me hizo muy, muy interesante y espero también esos resultados. Gracias, Marisabel. Gracias, Alejo, por tu comentario. Juli, mira, ahora sí se puso caliente esto. Entonces. Duber está levantando la mano. Ay, y el doctor Tenera, pero primero le levanto Duber y bueno, ya le damos al doctor Tenera. Listo. Pero también quiero leer, la doctora Ángela Franco dice, el asunto no es solo de formación, recordemos el etos del que nos habla Julián. De acuerdo. Duber. Hola, ¿me escuchan? Listo, bueno, pues muchas gracias también por el espacio. Yo no alcancé a entrar a toda la presentación, sin embargo, pues vengo trabajando el tema de la práctica ontológica. Con Julián he venido pues trabajando algunas situaciones. Mi actual tesis de maestría está enfocada precisamente en recursos humanos. Y en Colombia y en Brasil he tenido pues la oportunidad de trabajar y estar de la mano con equipos de investigación pues de varios países, abordando pues este tema complejo de la práctica ontológica. Y también pues el aporte mío va por la parte de reconocer que los problemas complejos que
que se desarrollan en nuestras sociedades, específicamente pues en Latinoamérica, no están o no se podrían resolver solamente desde un ámbito. A lo que quiero ir es que la responsabilidad toda no está en las facultades de odontología. La universidad como tal hace parte de una sociedad y de un entramado complejo que incluye un montón de factores, incluso los mismos factores que están dentro del contexto nacional y el contexto internacional, en la época en la que estamos con todo este proceso de globalización y ya pues los procesos que conocimos que tuvieron efectos grandes en los años 90 con el consenso de Washington y todos esos elementos que uno sabe que los cambios van incluso de lo que está en el entorno nacional. O sea, en el entorno nacional nosotros tenemos unas características específicas, unas dinámicas sociales, económicas y políticas concretas, pero que no hay que dejar de ver en un plano internacional y global. A eso voy. Entonces, la conclusión de esta primera partecita sería que la responsabilidad no se debe echar solamente a las facultades en el proceso pues, formativo, porque puede que, y ha pasado también que dentro del proceso formativo se pueden hacer reformas en el pensum, cambian, se buscan hacer prácticas integrativas, pero cuando los estudiantes salen, se encuentran con un sistema social, económico, político diferente, entonces, ¿qué pasa? Si el cambio se queda solo en las facultades, que no estoy diciendo pues que no las estoy eximiendo completamente, estoy diciendo que eso es algo que se debe trabajar desde diferentes frentes. Entonces, la idea de este argumento mío es decir que la responsabilidad sería compartida y compleja. Y lo segundo es que si uno se empieza a mirar pues, de dónde se desarrolla la práctica, voy a hablar de la práctica clínica médica como tal, y si uno empieza a mirar y entrados, por ejemplo, de Foucault, donde hablan que en el siglo XIX la práctica médica se integró y se pudo desarrollar cuando se articuló con los procesos políticos, disculpen, cuando la medicina, y en este caso pues incluiría la odontología, cuando se articularon a los procesos políticos de llegar a las instancias de toma de decisión, de no quedarse solamente en el ámbito de atención clínica, que obviamente es importante, pero cuando llegaron y entraron a los contextos de decisiones políticas, empezaron a estudiar, a hacer propuestas desde la parte de salud pública cuando se acercaron, y por ejemplo hay ejemplos, bueno, una redundancia, hay ejemplos de países donde los profesionales de la salud tienen un poder tan grande de influencia sobre el momento de la construcción, de elaboración, de implementación también de las políticas, que lo que yo también, lo que da pues este segundo argumento me es recordar que la práctica ontológica también hace parte de ese proceso político. Ese es un frente también que necesitamos reconocer, que la misma práctica médica, la práctica ontológica como tal, nace no, pues, pero se desarrolla y se fortalece cuando se acerca a esas instancias de toma de decisiones políticas y derivan decisiones o situaciones concretas como leyes, decretos, políticas públicas y programas. Entonces los dos argumentos míos van en ese, de entender la problemática como una cuestión compleja que incluye, pero va más allá de las facultades de odontología, y reconocer la práctica ontológica de los profesionales en odontología como actores que también son seres, hacen parte de una sociedad y que tienen la posibilidad y el deber de acercarse a esos entornos políticos de toma de decisión. Esa es mi intervención. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Duber. Ahora sí. Sí, ahora el doctor Ternera, y yo creo que ya podríamos mira, con la 2 segundos. Yo lo que quiero poner aquí es, mire, por ejemplo, la formación de los médicos que estudian cirugía plástica, ¿cierto? Debería hacerse entonces en las clínicas estas que venden cirugía estética o cosmética, ¿cierto? Y no, ellos se forman dentro del sistema y allá hacen cirugía reconstructiva y plástica y bueno, todo este rollo, y se forman ahí, ¿cierto? Los únicos que se forman dentro del sistema son los maxilofaciales nuestros. Las facultades que tienen maxilo los matriculan, tienen una parte básica y se van para el hospital. Pero ortodoncia, periodoncia, implantología, todo eso se forma afuera, ¿cierto? Y así también nos formamos los generales. Entonces, pero los médicos generales se forman dentro del sistema. Yo no he visto ninguna facultad de medicina vendiendo consulta médica. Si eso no cambia, vamos siempre a estar por fuera del sistema como lo planteaba Alejandro, ¿cierto? ¿Por qué si los maxilos? ¿Por qué si los cirujanos plásticos? ¿Y por qué no los odontólogos? Entonces es para mí, pues como egresado, por eso nunca me emplearán en las facultades, es funcional para el negocio de las facultades tener las clínicas como una cajera más, como un área en donde hay caja adicional.
y eso tergiversa la formación del estudiante, ¿sí? Es decir, porque no se forman dentro del sistema porque los servicios de salud oral son del sistema sanitario. Esa es como la duda, y si eso no cambia, claro, yo no he visto, bueno, la Corpas tenía cirugía animal, ellos entrenaban y entubaban perritos, y creo que por la vaina del maltrato a los animalitos lo quitaron, y ahora lo hacen con muñecos, pues con fantomas. Entonces, ¿dónde estaría el lío? Yo sigo insistiendo que hay que buscar migrar hacia el sistema como lo hicieron los brasileños, con convenios, vinculando los consultorios, las clínicas de las facultades al Sistema Nacional de Salud en Brasil, a través de convenios. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, doctor Ternera. Doctora María, ya para ir como concluyendo, ¿qué Bueno, nos quiere decir para ir no, cerrando? pues lo único que puedo decir es que realmente esto es un problema de una complejidad importante, donde creo que todos tenemos que aportar. O sea, yo hablo desde lo que a mí me corresponde y es desde los procesos de la educación, de la estructurar pensamientos, estructurar gremios, porque eso se aprende en ciertos espacios. Por eso lo fundamento desde lo que yo sé y yo conozco. Entiendo también el deber ser desde la construcción de políticas y hacer esa abogacía para muchas cosas que tenemos que hacer, pero solo sí estamos agremiados y podemos sentarnos a dialogar y a mirar con una amplitud desinteresada, pero bien intencionada, sobre estos procesos que agobiernan la profesión. Esto, por ejemplo, de tener esta curiosidad por estos temas, es algo que siempre se nos queda en el tintero en las facultades. Nuestros estudiantes no son curiosos, y no lo digo como una anécdota, lo digo en algo que se representa en todos nuestros quehaceres y en todas nuestras acciones, en nuestra rutina de la dentistería o de la odontología, no sabría cómo ahí sí llamarlo. Entonces, estos espacios sirven, pero fíjense que esto es para unos poquitos curiosos. Si aquí hubiéramos tenido a una diva de la dentistería pura, seguramente aquí había 1000 personas. Pero cuando uno se sienta a pensar, a hacer otro tipo de análisis y a no requerir unas fórmulas magistrales para solucionar problemas de consultorio, pues a veces creo y siento que nos queda un poquito grande la profesión. Entonces, y también felicitar a Julián, a mí me parece esto del sindicato una cosa maravillosa, increíble que haya podido suceder, y también es un aporte a la profesión. Entonces, estos elementos son los que empiezan a sumar, y estos diálogos son los que suman. Ya no quiero hablar más porque ya hablé mucho. El que mucho habla, mucho tierra, decía mi abuela, no hable tanto. Doctora María, no, de todas maneras, yo quiero y concuerdo con todos, con lo que propone la doctora Ángela y con lo que ha dicho cada uno en el chat. Esto es un asunto de mucha amplitud, como lo plantea Duer, es un asunto histórico, no es solamente a la malintención de unos cuantos. O sea, hay una matriz estructural, por eso nosotros partimos de reconocer que hay un ejercicio de modelo de pluralismo estructurado, también un ejercicio de la teoría neoclásica de bienes y servicios, que eso lo plantea Celia Almeida en las reformas estructurales en Latinoamérica, y da cuenta de cómo eso permea y determina la manera de cómo nosotros conformamos los sistemas de salud y las prácticas médicas y clínicas bajo pues también ese discurso de biopoder que se tiene en ellas. Entonces no es tan sencillo hacer esto, pero todos tenemos un reto, la academia, los profesionales, los gremios, y ese reto se traduce en qué, y lo plantea Monedero. A mí me gusta mucho el reto más Hegel para hablar de eso, y es el dolor consciente. O sea, cuando yo tengo un dolor, voy a donde alguien y me explica qué es ese dolor y lo hago consciente, ¿cierto? Pero ese acto ir al otro, que implicó que yo reconozco que ese dolor no lo puedo resolver solamente yo, sino que requiero del otro. Y ahí es el gran llamado que hizo la doctora María Isabel al final, la agremiación, la organización. Entonces también ese reto está no solamente en ver de cómo nos formamos en el sistema, sino las facultades, cómo forman para la organización, para poder resolver de manera crítica estas situaciones. Los entes territoriales, cómo posibilitan, ¿cierto?,
cómo aportan y construyen a resolver estas situaciones y promoviendo ese ejercicio de agremiación, los odontólogos en su cotidianidad y odontólogas. Entonces, por eso esto lo que nos genera a nosotros es más retos. No es fácil, no es sencillo, porque el panorama es un panorama claramente de políticas sociales neoliberales, ¿cierto? Que también eso en la individualidad ha permeado nuestras subjetividades y nos ha vendido una felicidad basada en el consumo, en la producción y acumulación de riquezas. Entonces, eso también tiene unos asuntos estructurales. Pero ¿qué nos conlleva esto? A que nosotros sigamos divulgando, posibilitar esa deconstrucción de lo que hemos concebido como algo naturalizado y seguir apostándole a situaciones claramente éticas, que es la vida digna, ¿cierto? Que es una calidad de vida justa, que es un buen vivir como se plantea desde los pueblos originarios. Entonces es seguirle trabajando a eso y no seguirle apostando a eso. No es fácil, no es sencillo, no es solamente de una instancia, institución o persona, pero poco a poco este tipo de ejercicios, quedarnos 1 hora y 1 hora y 40 conversando, aguantando, también una vez se les dice el aguante que tienen allí, son retos, ¿no? Lo que nos queda más son preguntas y retos, porque hay que seguir construyendo en todos los ámbitos, en el ámbito institucional, en el ámbito cotidiano, en la academia, en lo gremial. Yo creo que es eso. Y si realmente, llamando otra vez al nuevo dolor consciente monedero, nosotros no comprendemos que en lo colectivo está la transformación de nuestro panorama, seguiremos haciendo esfuerzos únicos, separados y fragmentados o segmentados en este mar diverso de formas de ejercer la odontología en Colombia. Nuevamente agradecerles a todos y todas por su valiosa presentación. Esperamos el próximo año seguir generando reflexiones de este tipo desde las voces de los graduados y graduadas de nuestra amada facultad de la Universidad de Antioquia, que este año cumple 80 años de historia y que seguimos aportando un poco a la reflexión crítica de nuestra profesión. Muchas gracias. Julián, gracias y muy buena tarde para todos.